Bueno, pues nos van a explicar un poco eso, esa primera actuación para poner en marcha todo este tipo de cosas, y van a subir. Mientras tanto, igual Pedro nos ayudas un poco a poner la pantalla. Muchas gracias. Van a subir, como os digo, Nerea Urien Azpitarte, que es la jefa de Dirección de Personas del Instituto Foral de Asistencia Social, del IFAS, que viene en sustitución del director, que no ha podido venir, del gerente, que no ha podido venir, Y nos acompañará también Rosa Buelas, que es la responsable, es médico del trabajo y la responsable del Servicio de Prevención del Instituto Foral de Asistencia Social, del IFAS. Ellas nos van a explicar un poco el plan que tiene el IFAS. El IFAS, como todos conocéis, tiene entre su personal, mucho personal afectado por esta ergosaincha, mucho personal, que ha afectado, me refiero, mucho personal al que le podríamos ayudar aplicando este método de evaluación y prevención de los trastornos musculoesqueléticos, y nos van a explicar brevemente, porque no tiene mucho tiempo, el plan que tiene el IFAS. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, no sé si se me oye, no tengo micrófono. Tiene. Bien. Así, ya, sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a Osalan la invitación a participar en esta jornada para explicar, aunque sea brevemente, un poco la experiencia del IFAS, que es la parte que voy a explicar yo, en la prevención de los trastornos musculoesqueléticos. El IFAS, aunque ha explicado un poquito Aquiles lo que es, pero bueno, voy a explicar, es el Instituto Foral de Asistencia Social de Vizcaya, que es un organismo autónomo adscrito al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya, que se encarga de gestionar diferentes tipos de centros, fundamentalmente tres grupos de centros, que son centros sociosanitarios y para personas mayores, centros para personas con discapacidad y centros y hogares para infancia y adolescencia. Con esto ya vemos que todos tienen algo en común. Aquí, fundamentalmente, los colectivos de trabajadores son personas que trabajan para personas, de forma directa o indirecta. Sin embargo, son colectivos muy diferentes en cuanto a la evaluación de riesgos. No tienen nada que ver las personas atendidas en los centros, con lo cual es totalmente diferente los riesgos de las personas que están con menores a las personas que trabajan con sociosanitarios o personas mayores. Esto surgió también, esta diferencia, en el caso de los trastornos musculoesqueléticos. Los riesgos eran distintos, pero existían unos riesgos por manipulación de cargas en diferentes colectivos. Quizá los dos más importantes, aunque abarcan más, tenemos auxiliares sanitarios y camareras limpiadoras. Y voy a hablar en femenino porque son colectivos fundamentalmente en el que más del 90% son mujeres, con lo cual me voy a referir en todo momento en femenino. La primera dificultad que surgió al hacer la evaluación de riesgos, así como en camareras limpiadoras, bueno, pues las cargas son más o menos fijas, estables, manejan fregonas, pesos de ropa, abrillantadoras, cargos de ropa, planchado, posturas forzadas. Bueno, había diferentes métodos que se podían utilizar para hacer esta evaluación de riesgos, como el método REVA que se ha nombrado y que últimamente era el que estábamos utilizando. Pero con las auxiliares sanitarios surgía otro conflicto. La propia carga que utilizaba el trabajador son las personas. Entonces, las personas, como se han estado definiendo, hay diferente tipología de persona. Está la que puede colaborar, como vemos en la foto de abajo, las que no colaboran porque no pueden, las que no solo no colaboran, sino que ofrecen resistencia a ser manipuladas. Y finalmente, las que además de ofrecer resistencia a veces agreden, porque esas personas, el hecho de que se les levante a una determinada hora, se les meta a la ducha, se les dé de comer, pues a veces no les apetece, lo viven como una agresión, o hay enfermos psiquiátricos, con lo cual hay un factor añadido que hace que esa carga se multiplique de forma indefinida. Entonces, se planteaba cómo evalúas, ¿no?, con todos esos condicionantes que hay. Lo que está claro es que había carga y que está incluido dentro del Real Decreto, que la guía hace mención un poco, además, sobre todo la guía de aplicación de manipulación de cargas hace referencia de forma genérica como carga y luego también en los movimientos bruscos de la carga, pero tampoco existía un método, como hemos estado viendo ahora, adecuado para este tema. Y encima, en el IFAS existía una accidentabilidad elevada, ocasionada por manipulación de cargas. Había bastantes accidentes de trabajo por sobreesfuerzos. Entonces, bueno, con eso lo que nosotros hicimos fue en realidad observar, ver cómo se hacía el trabajo, ver qué cosas se estaban realizando y ver qué medidas podíamos introducir para mejorar
un poco disminuir esa accidentabilidad y esos riesgos. En primer lugar, lo más fácil, y quizá económicamente más costoso, pero era lo más fácil, que eran las ayudas mecánicas. Y allí el producto quizá estrella sería la grúa, ¿no? Inicialmente lo que había eran grúas manuales, que se utilizaban poco, se fueron sustituyendo progresivamente por grúas eléctricas, hasta que ya pues fuimos buscando una que correspondía, porque hay diferentes grúas, un poco en el perfil más adecuado de la persona usuaria que teníamos nosotros. Aquí cometimos un error que además se ha mencionado un poco con el tema de la formación, que a veces se utilizan, se adquieren elementos que damos por hecho que las personas van a saber manejarlos. Y precisamente con la grúa, a raíz de una situación, nosotros se cogió la mejor grúa, la que nos parecía más adecuada, y a raíz de una situación en un problema que parecía de espacio, que no se podía manejar, nos dimos cuenta que realmente la gente no sabía utilizar bien la grúa. Sabía utilizar un 80%, pero había una parte que no sabía manejarla. Entonces nos pusimos en contacto con los suministradores, nos mandaron a un formador. Y ahí, nos quedamos todos muy sorprendidos porque veíamos que había muchas cosas que no se estaban utilizando, además sin ningún esfuerzo. Entonces, pues ahí sí que es una cosa de la que aprendimos, ¿no? En segundo lugar, los procedimientos básicos de trabajo. Analizamos un poco la forma en que trabajaban, cómo manipulaban, cómo utilizaban, y entonces establecimos una serie desde prevención y en colaboración con los y las delegadas de prevención, una serie de recomendaciones de trabajo. Entre ellas, quizá lo básico fue el trabajar en parejas, de 2 en 2, en los pacientes encamados, que están inmóviles. Y esto, que inicialmente creó un poco de recelo por parte de las personas responsables, el mayor rechazo, curiosamente, fue por parte de las trabajadoras, porque les parecía que era una pérdida de tiempo el ir de 2 en 2, cuando una podía estar levantando y la otra podía estar haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, poco a poco se fue impulsando esta medida, y vieron que no se perdía tanto tiempo y que encima era un beneficio para ellas, para su salud e incluso para la propia persona usuaria, que se movilizaba mucho mejor. Esto, junto con, que no he comentado antes, potenciar el uso de grúas, porque también pasaba a veces, el tema de que tenían la grúa ahí y, pues le levanto en un momento, no me cuesta nada, con el consiguiente daño para su salud, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día esto es una práctica generalizada que se hace en todos nuestros centros, y el uso de grúas, sin ninguna duda. En tercer lugar, que no por eso es menos importante, formación e información. Vimos que había muchas dudas a veces a la hora de movilizar. No todo el mundo trabajaba de la misma manera. Entonces, lo que hicimos fue, en colaboración con el Departamento de Formación, crear unos cursos encaminados a formar, primero con un carácter voluntario, y que luego se han ido introduciendo con un carácter obligatorio en cada puesto de trabajo. Y ahí se metieron cursos de movilización de personas mayores, movilización de personas con discapacidad, manejo de grúas, lo que he comentado antes, hicieron cursos específicos, y cursos de contención en personas que pueden ser más agresivas. Todo esto complementándolo con información a través de folletos, de hecho se hizo un folleto de grúas, charlas informativas puntuales y a veces cartas con información personalizada cuando había un accidente, de cómo tenían que actuar. Simultáneamente todo esto, pues evidentemente se hacía vigilancia de la salud tanto individual, donde en este aspecto metimos los protocolos de manipulación de cargas y posturas forzadas, como colectiva, haciendo una valoración global de resultados y viendo un poco el estado de salud de todos nuestros centros. Aquí lo que sí detectamos es que había bastante patología musculoesquelética, especialmente espalda y cintura escapular, sobre todo hombro. Y entonces, lo que ahí hacíamos, aparte de las recomendaciones individuales, pues de cómo tenían que actuar, de hacer calentamientos previos antes de empezar a trabajar, de una serie de cosas, nos parecía que nos quedábamos un poco pobres y que nos faltaba algo, ¿no?, para complementar. Entonces, lo que hicimos fue el siguiente paso. Nos formamos en nuestro servicio, y lo que se creó es la Escuela de Espalda. La Escuela de Espalda, su objetivo fundamentalmente es que las personas trabajadoras aprendan a conocer su columna, a prevenir lesiones de la misma y establecer mecanismos de autocuidado. Es decir, no solo aprender cómo se manipulan a las personas residentes, sino también ver un poco cada uno cómo tiene su espalda, cómo está y qué ejercicios son los que le vienen bien y cuáles no. Esta Escuela de Espalda se crea en el 2003 con el lema Estira IFAS, con una serie de recomendaciones, y la verdad es que hasta ahora, que sigue funcionando, la experiencia es bastante positiva, está muy bien valorada por parte de las trabajadoras.
Resumiendo, los pilares básicos en la prevención de los trastornos musculoesqueléticos en el IFAS, aparte de todo lo que he dicho, el uso y mejora de ayudas mecánicas, que aparte de las grúas, aunque sea estrella, hay otros factores, como han comentado antes, las camas, fundamental. Las camas se fueron sustituyendo, camas manuales por camas eléctricas. Las bañeras geriátricas, las sábanas deslizantes, las duchas. Bueno, hay una serie de cosas, pero quizá lo más relevante sea la propia grúa, lo que he dicho, y las camas. En segundo lugar, los procedimientos básicos de trabajo, la formación e información, vigilancia de salud, escuela de espalda y, fundamental, una revisión periódica de la evaluación de riesgos, porque hay que estar revisando continuamente si esas medidas que se aplican son eficaces, no, si surgen otros nuevos riesgos, otros problemas. ¿Cómo ha evolucionado la accidentabilidad en este tema que teníamos nosotros? Pues hacemos una valoración global, la accidentabilidad en general ha disminuido, pero si nos vamos a los sobreesfuerzos, desde el 2003 a 2013, pues claramente, sobre todo con picos, pero sobre todo los accidentes con baja, que eran también los más serios y lo que más nos preocupaban, pues han descendido de forma importante. Y si vamos a un centro como el de Leioa, que es el centro más grande, con más de 200 trabajadores y más de 200 personas usuarias, bueno, pues vemos que los resultados en general han sido muy buenos. No estamos quizá en lo que nos gustaría que no hubiese, pero en realidad en estos años parece que algo ha tenido que ver lo que se ha ido haciendo, ¿no? ¿Cuáles son los retos futuros? Bueno, uno que nos preocupa mucho es el envejecimiento de la población trabajadora, que es algo que, pues porque la media ya, yo creo que se ha comentado en algún momento, y es verdad que las trabajadoras cada vez son más mayores, llevan una serie de años trabajando y eso evidentemente repercute por la carga que llevan y por nuevos riesgos. Y en segundo lugar, pues bueno, una evaluación específica de los riesgos por el método MAPO, retomando un poco ese proyecto en el que colaboramos y que quedó ahí un poco parado en el año 2010-2011, que se pueda adaptar de forma específica a nuestros centros para poder establecer eso, un mapa de riesgos, saber qué carencias, qué debilidades tenemos y a partir de ahí crear un plan de actuación a corto, medio y largo plazo. Y simplemente, bueno, comentar que para lograr todos nuestros objetivos, yo creo que es fundamental la integración de la prevención en la empresa. No estamos quizá en el momento ideal, pero hemos avanzado mucho en todos estos años. Hay cosas que antes siempre prevención era, cuando íbamos a los centros, era como ya vienen a darnos la lata, a crear problemas y a tal. Y yo creo que ahora ya hay cosas que se han normalizado, que ya no suponen ningún problema. Y, por supuesto, la colaboración y trabajo de todas las personas que estamos implicadas en ello. Y cuando hablo de personas implicadas, me refiero a todos los colectivos, desde la gerencia y la dirección, los responsables y mandos intermedios, servicio de prevención, delegadas y delegados de prevención y personas trabajadoras, teniendo en cuenta que todos estamos en el último grupo, que al final todo lo que sea beneficiar a unos nos va a beneficiar a todas las personas que estamos en la organización. Y sin más, para acabar, una frase que no sé si se verá muy bien, que la pongo ahora en castellano, que fotografié el año pasado en un aeropuerto, me gustó, porque me parece que es un proverbio africano que se puede aplicar a cualquier ámbito de nuestra vida, pero que la prevención yo creo que va muy bien, y es que si quieres ir rápido, ve solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y yo creo que en prevención lo importante no es ir rápido, sino ir lento, pero llegar muy lejos. Muchas gracias.